Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en este particular contexto. Quiero agradecer la cordial invitación de Silvia Rato y de toda la gente que hace la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Quilmes. Mi nombre es Iván Pablo Orbuch, yo soy docente de Historia, soy doctor en Educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires, a su vez soy investigador de la Universidad Nacional de Burlingame, donde también formo parte del plantel docente. En este caso, quiero compartir con ustedes mi nuevo libro que se llama Peronismo y Cultura Física, Democratización, Sociabilidad y Propaganda. El libro está editado por Imago Mundi y con un prólogo de Renan Rein. Es muy reciente, de fines de octubre. Bueno, espero que pronto lo puedan compartir y lo podamos discutir por esta o por otra vía. Quiero contar algunas cuestiones acerca del porqué de mi interés, fue, cómo ocurrió que fue surgiendo la investigación y cuáles fueron los intereses que me llevaron a abordar un aspecto más de los tantos que tiene el casi decenio peronista entre 1946 y 1955. Este libro centra su atención en la relación entre el desarrollo de la cultura física y el lugar que esto ocupó en los planes de gobierno. En ese sentido, lo que hice en el libro fue un abordaje interdisciplinario, de acuerdo con la interpretación propiciada por Jacques Le Goff, que procura dar cuerpo a la historia y dar una historia al cuerpo. En tanto, este es un lugar privilegiado para dar cuenta de lo social, lo cultural y lo educativo en diversos momentos históricos. Podría afirmarse que ejercitar el cuerpo fue sinónimo de fortalecer la nación, y esto aconteció de modo visible en pocos periodos de la historia. Uno de ellos fue el comprendido entre 1946 y 1955, donde la preocupación por el desarrollo de una cultura física destinada a toda la sociedad alcanzó ribetes dignos de consideración. Principalmente porque la cultura física fue entronizada a la par de otras manifestaciones culturales de mayor arraigo en el imaginario social nacional. Fue de este modo que el proyecto político peronista encontró en el fomento a la educación de los cuerpos los argumentos legitimadores para transmitir un ideario respecto a conceptos centrales para su conmovisión política, tales como patria, comunidad y sociedad. Vale la pena afirmar que tres conceptos estarán presentes en este libro de un modo recurrente: cultura física, educación física y deportes. Si bien es cierto que existen las taxonomías y los diccionarios, en algunas ocasiones los términos utilizados son ajenos a cristalizaciones que se prolonguen de un modo indefinido y prolongado en el tiempo. Las mismas palabras suelen cambiar de significado según el contexto histórico en que se las emplee. Por eso vale la pena aclarar que en los documentos de la época el concepto de cultura física aparece, y si bien se venía utilizando desde fines del siglo XIX, en el plano tanto nacional como internacional, es en los años en los cuales Juan Domingo Perón ocupa la primera magistratura, que pasó a formar parte del vocabulario cotidiano. Como menciona Ángel Einstein, la cultura física es una forma de discurso especializado que se vincula con una construcción de sentidos y significados centrados en la educación física y los deportes, siendo este libro deudor de esta interpretación. En esa dirección puede afirmarse que su utilización es más abarcativa que la habitual asociación con la educación física, porque la distingue de la vertiente escolar, pero a su vez también la asimila a una parte de la cultura que todo ciudadano debía poseer, a la par de la cultura literaria, de la cultura histórica, de la cultura artística, de la cultura cívica y del patrimonio cultural. De este modo aparece en el segundo plan quinquenal, y estas líneas dedicadas a la cultura física en un importante documento de gobierno es indicativa de su nuevo lugar protagónico y de su transformación en una importante razón de Estado. Así, podríamos afirmar que paralelamente a una idea que sostenía que la salud individual reforzaba la salud de la población y que la fortaleza de cada individuo contribuye al desarrollo nacional, es factible identificar un discurso político que hacía de la cultura física un derecho individual a la par de una responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad. El interés también por este tema de investigación pasaba por
discutir con ciertas visiones canónicas que proponen pensar a la educación física y a los deportes en clave conspiracionista, entendiendo que la promoción estatal es propia de regímenes autoritarios. A su vez, esta misma definición, que gozó de considerable salud durante numerosas décadas en el ámbito de las ciencias sociales, definió el peronismo como homogéneo, carente de tensiones en su interior y monolítico, donde solo la voz de Perón y Eva Perón tenían peso. El libro está compuesto por 5 capítulos y las conclusiones. El capítulo inicial habla de lo que ocurrió entre 1930 y 1945 con el concepto de cultura física, donde esta fue interpretada como un aspecto más de la pugna por distintas aristas de la sociabilidad de las personas. En ese sentido, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, la Iglesia Católica y el Ejército tuvieron mucho para decir respecto a la cultura física, y esas miradas fueron, por cierto, divergentes, en algunos aspectos complementarias, y todo ello lo analizo en el capítulo inicial. El capítulo 2 tiene que ver con los intentos de creación de un Consejo Nacional de Educación Física, ya en el gobierno peronista, las tensiones al interior de la coalición gubernamental, donde hay 3 proyectos, en los cuales 2 de ellos propone crear el Consejo Nacional de Educación Física bajo la órbita del Ministerio de Guerra, y el restante proyecto propone crearlo bajo la tutela de la Secretaría de Salud. Esto da cuenta de discursos en pugna, batallando respecto a qué significa cultura física. Esta idea está reforzada por la queja que presenta la CGT por no poder ser parte de el finalmente constituido Consejo Nacional de Educación Física, donde se lamenta de no haber sido considerada por el Estado Nacional, y bueno, eleva precisamente una carta con una serie de pedidos que no, por cierto, no fueron contemplados, lo que también da cuenta de la relación que el gobierno peronista tenía con importantes aliados. El capítulo número 2 también menciona ciertas estrategias implementadas por el Consejo Nacional de Educación Física para difundir el ideario de ese momento respecto a cómo debía ser la educación corporal, con 2 propuestas de ejercicios. Una de ellas se llamaba gimnasia para oficinas, otra de ellas se llamaba gimnasia compensatoria en el aula, ahí las estoy compartiendo. En un caso se buscaba lograr que los alumnos y alumnas hagan ejercicios físicos 3 minutos por hora en todas las asignaturas. En otro caso se buscaba extender la educación corporal por fuera de los muros escolares, en las reparticiones oficiales, pero también en las empresas privadas. Este mismo capítulo se encarga a su vez de ver cuál fue la suerte de estas iniciativas. El capítulo 3 se llama La cultura física como una cruzada, y de alguna manera se mete en una cuestión poco trabajada, como fue el consenso existente entre todas las fuerzas políticas respecto a el fomento que el Estado debía otorgar a la cultura física, sea en forma de recursos materiales, pero también en forma de recursos simbólicos. El capítulo 4 hace referencia a las fiestas nacionales de la educación física que se disputaban en el estadio de River Plate al final del ciclo lectivo. En este caso analizo 2, la fiesta del 48, la fiesta del 49, porque son opositoras en el sentido de que pueden contraponerse, porque la del 48 es, según toda la prensa, impecable, asiste el presidente, asiste Eva Perón, no hubo ningún inconveniente. En cambio, en el 49 pude acceder a un documento que es el expediente de la organización de ese evento, donde puedo apreciar numerosas críticas a la organización y principalmente al funcionario que la llevaba adelante, que era César Vázquez. Incluso doy con un recorte periodístico del diario La Época, donde se refiere a César Vázquez como un funcionario poco confiable y un futuro traidor de la revolución peronista. Al otro mes, el mismo diario La Época sale en la portada un pedido de disculpas a César Vázquez, pero esto revela, al margen de la anécdota, las tensiones al interior del gobierno peronista, en este caso con un destacado funcionario que venía de la época previa, con lo cual podemos ver también no solo rupturas, sino continuidades.
El capítulo 5 hace mención a la cultura física dentro y fuera de las fronteras nacionales, las estrategias para la difusión, la creación del Servicio Internacional Radiofónico Argentino, que se encarga de transmitir los grandes eventos latinoamericanos, como los Juegos Panamericanos del 51, como el Campeonato Mundial de Básquet del 50, o distintas justas deportivas que congregaban la atención. También indago sobre el Ateneo Deportivo Evita Perón, sobre los congresos de medicina del deporte, sobre congresos internacionales donde siempre hay representantes argentinos, las normas que aparecen en el Ministerio de Educación, explicando un poco por qué es importante que haya representantes argentinos en diversos congresos internacionales de cultura física para llevar la voz nacional en esos temas. En suma, creo que el libro es una invitación a poder entender un poco más las complejidades del periodo, que no fueron nada homogéneas, nada monolíticas, en las cuales hubo muchas disputas internas, muchas tensiones, pero también mucho sentido respecto a lo que era la cultura física y cuál era su trascendencia para la formación de los ciudadanos para la nueva Argentina. Bueno, espero que les haya interesado y por supuesto la invitación para seguir discutiéndolo por este o por cualquier otro medio. Muchísimas gracias por la invitación.